RTP. Estamos con Julio Schilling, internacionalista, politólogo y autor y director de Patria de Martí. Bienvenido, señor. Adelante. Encantado de acompañarlos. Bueno, ¿quién arranca la pregunta? Adelante, Nino. Doctor Schilling, muy buenos días. Quisiéramos escuchar sus primeras apreciaciones a propósito, pues, del anuncio que hacía ayer el secretario Marco Rubio, pues, haciendo eco un poco de las declaraciones del presidente Trump respecto al conflicto en Irán. ¿Qué esperamos para los siguientes días en cuanto a la normalización o no, digamos, de las interacciones comerciales en el Estrecho de Hormuz y en la región de Medio Oriente? Buenos días. Irán Islámica, la contienda militar ya la ha perdido. O sea, básicamente está con lanchas, lanchas de pescar de cualquiera persona en la clase media, que le ponen una ametralladora. O sea, la capacidad militar de defensa y hasta ofensiva se ha limitado enormemente. Pero Irán ha llevado ahora su intento de preservar el régimen a un nivel asimétrico. Y en eso los Estados Unidos, podemos decir, puede haber caído en una trampa de la cual está recuperando, porque en efecto Irán yihadista tiene secuestrado a la economía por el estrecho de Hormuz, y los Estados Unidos ha trabajado para cambiar esa dinámica. Pero se habla de que hay un acuerdo eminente, un acuerdo que sea aceptable para los Estados Unidos, y eso es que Irán yihadista diga que no va a seguir con la producción de uranio para tener armas nucleares. Pero eso lo han dicho 1.000.000 de veces, y una prueba más fehaciente que después de la guerra de los 12 días el año pasado, que se intentó devastar esa programación, y después de las megabombas que los Estados Unidos tiró, Irán volvió a intentar de fabricar armas nucleares. De modo de que la meta sigue siendo un cambio de régimen, aunque sea eso tal vez un objetivo a largo plazo. O sea, los Estados Unidos tienen un reto electoral en las elecciones a mediados de término, que puede determinar o no el espacio que tiene el gobierno estadounidense en cuanto a seguir ejecutando esta política, y eso sin lugar a duda impacta mucho en el poder tener un acuerdo entre comillas. Pero yo creo que el objetivo es de que Irán no tenga armas nucleares. Eso se ha pronunciado claro. Sin embargo, eso como único se va a lograr es un cambio de régimen. Y cambio de régimen, quiero estar claro, no estamos hablando de que Irán va a transitar a una democracia a lo occidental, sino estamos hablando de una transición probablemente a un régimen autoritario similar a lo que hay en Siria, lo que hay en Egipto, lo que hay en Arabia Saudita. O sea, al menos que no sea yihadista, que renuncie a la guerra contra el occidente. Yo creo que eso es lo mejor que se pudiera esperar, y pienso que los Estados Unidos está apostando a encontrar fuerzas internas que vayan a emular, por ejemplo, lo que ocurrió en Siria, donde tienes un ex terrorista de la ISIS que ahora está encabezando un presidente y ha alineado a Siria a los propósitos del occidente. O sea, ha visitado la Casa Blanca, se ha convertido en un aliado estratégico de los Estados Unidos, y eso es tal vez lo mejor que podemos esperar en el caso de iraní a corto plazo. Adelante. Gracias. Doctor Rodríguez. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿No le parece a usted que quizás a lo que va del conflicto, Irán ha sido como decimos aquí en nuestro país, un hueso duro de roer para los Estados Unidos
y eso va de a poco debilitando la posición tanto en el frente interno, porque en Estados Unidos la gasolina está más cara, los productos están más caros, ¿no? Es decir, en un país que vive del consumo, y mientras tanto no se ve al país ganador, a la potencia ganadora sobre Irán en Medio Oriente. Yo creo que precisamente el impacto de esta guerra, que ahora torna una guerra híbrida, favorece a Irán enormemente, porque está el clamor de victimización, y a nivel práctico está impactar de una manera indirecta a los Estados Unidos, y digo indirecta porque los Estados Unidos en sí no depende del petróleo que sale del estrecho de Hormuz, pero sí hay otros países que sí dependen y que los Estados Unidos tienen relaciones comerciales con ellos, como el caso de China. Y ahí es donde creo que cambiar la narrativa es muy importante. Es decir, si los Estados Unidos anuncia un acuerdo, el entendimiento claro debe ser que no podemos esperar absolutamente nada serio de lo que diga Irán Islámica, absolutamente nada. O sea, ellos van a seguir con ese objetivo, y a la corta o a la larga los Estados Unidos tienen que lograr con una capacitación de inteligencia, probablemente unido a Israel, para producir ese cambio de régimen interno. Pero hay muchas cosas que los Estados Unidos puede hacer que no ha hecho. O sea, yo creo que hubiera sido muy bien, en vez de anunciarlo, devastar la infraestructura de electricidad, tumbar puentes cruciales que transportan equipos para darle aún más presión a lo que queda del régimen islámico, porque es muy cierto, la imagen que se proyecta es que los Estados Unidos en algunos momentos parece estar más interesado en un acuerdo que otro. Pero tenemos que entender, por ejemplo, el petróleo ayer había bajado a $89 el barril, o sea, había habido un descenso. La realidad es que los Estados Unidos, el mayor productor de petróleo, unido a Arabia Saudita, Kuwait, Irak, los Emiratos Árabes y Venezuela, producen el 50% del petróleo del mundo. Quiere decir, Irán no llega ni al 4% de la producción. Lo que me refiero con esto es que... Pero su control es geopolítico por el estrecho de Hormuz, o sea, no es lo que produce, sino lo que controla en el paso, doctor Schilling. Pero ahí es donde los Estados Unidos tienen la capacitación de no permitir que Irán tenga de rehén a la economía mundial. O sea, ahí es donde precisamente... Pero antes de que intervenga Estados Unidos, el estrecho de Hormuz estaba abierto. Esa es una de las críticas, y solo para su análisis, el señor canciller de Alemania criticó la semana pasada y le dijo a Estados Unidos, oye, han sabido cómo entrar, ahora cómo salen del enredo, cómo salen de esa situación victorioso Estados Unidos, señor Schilling. Muy seguro, tumbar puentes clave, destruir la infraestructura eléctrica, abolir por ejemplo, el Parlamento, no sé por qué todavía está de pie, desde hace tiempo se debe haber derribado. El mundo civilizado tiene que aplaudir esta guerra contra Irán Islámica. Si alguien piensa que Irán Islámica no sería una amenaza con armas nucleares, pues por supuesto no va a entender ni apreciar nada de lo que está ocurriendo. En cuanto a pronunciamientos de el líder alemán y de otros, es muy cómodo hablar en esa forma, un país que ha destruido su capacitación de energía nuclear y depende de Rusia, depende de precisamente para contentar el cabildeo de los ambientalistas, ha en efecto relegado la defensa de su país a los Estados Unidos. Es muy cómodo querer pretender, y puedo entender por el problema de la inmigración islámica que tienen dentro de su país, que es una crisis en Europa, pero básicamente es una postura cobarde
querer que después los Estados Unidos sea el que lo rescate, como ya ha ocurrido en otros momentos, y no tomar la postura digna que merece del Occidente como bloque unido para enfrentar lo que es un maometismo del siglo XXI, y si llegan a tener armas nucleares sería un fenómeno extraordinario de peligro. Usted habla de un Occidente unido, pero lo que se quejaron los aliados europeos fue de que Trump se metió en esta guerra sin anunciar, sin trabajar, y después pidió ayuda. Ahí estuvo la gran discrepancia. Es decir, no haberse sentado a negociar con un grupo que, a diferencia del presidencialismo norteamericano, en el cual el presidente decide quién va a la guerra y a qué hora va, Europa consensa los actos a través de diferentes niveles. O sea, primero en la provincia, después en el estado, región, después en el país y después a nivel de toda Europa. O sea, tal vez la prisa del señor Trump hizo que no se logre que funcione esta relación de aliados, el señor Schilling. Mira, dije que lo que debería de ser la postura de Occidente. Irán en parte ha llegado donde ha llegado por la debilidad de Europa. O sea, Europa y lo que es la Unión Europea, si esperamos por ellos, si la política que impera en la Unión Europea hubiera estado, bueno, de hecho, estuvo en la figura, por ejemplo, de Chamberlain, que le allanó el camino a Hitler por esa postura de debilidad. O sea, los Estados Unidos bajo ningún concepto puede esperar por Europa, porque Europa está como un gran eunuco que no ha respondido ni a sus propias crisis al dejar una emigración islámica que está desde adentro conspirando contra su sistema y su gobierno, que no han llegado a asimilarse, sino han llegado a imponer la ley sharia a través de los países. Entonces, por supuesto que no puede esperar de Europa. O sea, si va a esperar por Europa, los Estados Unidos, ya irán... Entonces, bajo ese concepto, Estados Unidos se compra solito el problema. ¿Estados Unidos qué? Se compra solito el problema, o asume el problema solo. El problema, bueno... La crítica es que la política norteamericana no está siendo conducida, y lo hago en referencia a lo que leo, no está conducida por el mismo Estados Unidos, sino por la voluntad de Israel. Esa es la crítica por la cual gran parte de Europa no quiere entrar en el juego. Pero eso es una ignorancia extraordinaria. Es no entender. Irán declaró la guerra. Es una forma de entender diferente. 47. Permíteme terminar la idea. Irán le declaró la guerra. Ya estamos en guerra, y esta guerra la inició Irán Islámica hace 47 años. Irán Islámica desde el primer momento dijo guerra a Estados Unidos. O sea, el pretender, y yo entiendo hay un ángulo mezquino de querer pretender que esto es un problema de Israel. No. Si escuchan los pronunciamientos a través de los 47 años, si se dan cuenta la violación constante de sanciones de Naciones Unidas, nos damos cuenta que Irán tiene el propósito expreso y deliberado de obtener armas nucleares para llevar su guerra yihadista. Pero por supuesto, personas que piensan, gobiernos que piensan y ven a un fenómeno benigno en Irán Islámica, pues van a estar a favor o no van a tener problema con que tenga armas nucleares. Si Europa no está dispuesta, y Europa ha demostrado una enorme debilidad, donde único hemos visto un cierto movimiento ha sido en el caso de Ucrania. Y me parece magnífico que, dicho sea de paso, sin los Estados Unidos, porque la OTAN sin los Estados Unidos no es nada. Hay que estar perfectamente claro y honesto, gústale a quien le guste, pero en un mundo, si los Estados Unidos no va a ser el policía, los europeos definitivamente no son, pues entonces ese puesto va a ser llenado por los chinos, por los rusos, y eso sí es una grave amenaza. Irán está en colusión con los regímenes liberticidas del planeta, China, Rusia y Corea del Norte. 7:57. En América Latina, Hezbollah, que sirven los intereses de Irán, en efecto se han asociado con el socialismo continental y con el narcotráfico. Entonces, esta amenaza va mucho más allá de las fronteras del territorio del Medio Oriente. Pero personas o gobiernos que no quieran ver eso, y pues por supuesto que no van a aplaudir la decisión de los Estados Unidos, que está defendiendo su propio intereses de seguridad nacional. Doctor Schilling, una pregunta muy concreta, justamente a propósito de su último comentario.
el presidente Trump, y tal vez esta es la mayor reflexión de todo el conflicto, llegó a señalar la posibilidad de la extinción de la civilización iraní como se conoce hoy en el siglo XXI. Esto incluso desencadenó en su momento iniciativas de cadenas humanas, digamos así, la solicitud de la comunidad internacional de rever esta decisión. Y finalmente, pues como la sensatez mandaba, esto no ocurrió. Además hay un montón de minorías o de personas que piensan distinto al régimen. Sin embargo, ¿cómo deja eso al presidente Trump ante una amenaza tan importante que hoy culmina el día de ayer con un anuncio de cese, digámoslo así, del conflicto? Mira, tenemos que separar lo que es Trump en la acción política y Trump en lo que pronuncia, o sea, lo que es la sustancia versus el estilo. Sin lugar a duda, un pronunciamiento como ese que hizo es absurdo. Primero, la civilización iraní es persa, o sea, y tiene una historia mucho más rica y larga que desde la era del maometismo. O sea, yo creo que aquí la amenaza no está en una Irán pre-maometista, sino precisamente a raíz de la radicalización que ha llevado la revolución islámica desde 1979. O sea, son pronunciamientos, yo creo que en cuanto a buscar a Donald Trump por muchas de las cosas que dice, o sea, estaría de acuerdo que yo personalmente preferiría que hablara un 80% menos, es más, que actuara más. No hables de tumbar puentes, túmbalos. La amenaza es clara, las razones sobran para querer producir un cambio de régimen en Irán yihadista. De modo de que, pero el estarlo anunciando, pues, le facilita eso mismo a que entonces Irán, igual que en esto todos los islámicos que buscan utilizar cuerpos humanos de sus propios ciudadanos como escudos, eso lo hemos visto en Gaza, lo hemos visto constantemente. Entonces, cuando vemos el gran movimiento, no solo en el Medio Oriente, repito, Hezbollah, que son milicias a la orden de Irán Islámica, han penetrado a América Latina de una manera extraordinaria y buscan para poner en colaboración con el socialismo continental para desestabilizar las democracias en la región. Jamás, que a pesar de que podemos estar hablando de movimientos suní dentro del islamismo, de lo que es el Islam, han tenido una unión conveniente con el Islam chiita de Irán en cuanto al espíritu yihadista, el espíritu de llevar la guerra contra todo el mundo no musulmán. Entonces, se puede convivir con el Islam, sí. Tenemos el ejemplo de Egipto, tenemos el ejemplo de Arabia Saudita, o sea, se puede ser un musulmán y no ser yihadista, pero ese claramente, Irán sí está siguiendo el Corán fielmente y por eso es que tenemos este gran peligro. Gracias, doctor Schilling. Como siempre, un gusto conversar con usted. Vamos al corte comercial. Un placer. RTP